Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien y continuamos con nuestras actividades de esta semana. Ya estamos en nuestro tercer día. Para nuestra actividad hoy vamos a utilizar tu cuaderno de comunicación, nuestra sesión y también un recurso. Recuerda que estamos en la semana donde disfrutamos y conservamos la diversidad de las plantas de nuestro país. Hoy reflexionaremos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y organizar el tuyo. Además, elaboraremos una lista de sus características que nos ayude y oriente a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Nuestra actividad. Planificamos el cuaderno de experiencias y nuestra meta será elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. Correcto. Empezamos. Hace unas semanas investigaste sobre el cuidado de la salud a partir del uso de fuentes confiables y cómo se crean las vacunas. Leíste sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner, Louis Pasteur, Robert Koch, ¿no es cierto? ¿Te has puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿Dónde colocaban sus hipótesis, las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones? ¿Cómo crees que lo harían? Escribían, ¿no? Pero ¿cómo? Por ejemplo, acá tenemos un informe, un manuscrito original de Edward Jenner, cómo es que él hacía sus escritos sobre las investigaciones que realizaba. Acá también tenemos de Louis Pasteur igual, ¿no? Mira cómo organizaba sus ideas. Mm, De repente nosotros no lo entendemos, pero él sí, ¿no? Y acá también tenemos otro ejemplo de cómo en ese entonces organizaban y colocaban sus ideas de las investigaciones que ellos poco a poco iban realizando. Si te das cuenta, son diferentes, ¿no es cierto? Con el tiempo, ya esto científicamente ya lo estuvieron manejando, lo estuvieron investigando y decidieron hacer como una estructura base, ¿de acuerdo? Que es la que hoy día vamos a conocer. Ahora tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias, ¿no es cierto? ¿Cómo así? Para saber más sobre ellos e iniciar tu actividad de planificación y organización de tus ideas sobre el uso del mismo, lee el texto Mi cuaderno de experiencias, que es nuestro recurso de hoy día. Pero mientras lo vas leyendo, vas a pensar en las preguntas. ¿Cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué información se te hace familiar? ¿Qué procedimientos podrías desarrollar fácilmente? Y acá tenemos nuestro recurso, mi cuaderno de experiencias. ¿Qué es un cuaderno de experiencias? Es llamado también, dice, cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico, recuerda ya, de las acciones realizadas durante la investigación, es decir, que hiciste primero, después, luego, ¿no? Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, también dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, todo lo que tú quieras apuntar acerca de tu investigación, ¿correcto? Ahora, en otras palabras, todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. Ahora,
¿Cómo hago un cuaderno de experiencias? A ver, primero tienes que armar un cuadernillo con hojas de reuso o también puede ser un cuaderno que ya hayas usado anteriormente, ¿no? Que solo hayas avanzado algunas páginas, las cortas y también puedes usar eso. Y obviamente lo tienes que forrar, ¿no? Y si no tiene tapa o algo, también. Ahora, una vez que ya lo tienes, en la tapa, ¿qué vas a colocar en la tapa? Vas a colocar un título que puede ser cuaderno de experiencias, puede ser bitácora, puede ser cuaderno de campo, ¿de acuerdo? Cualquiera de estos títulos tiene que ir en la tapa. En este caso yo como ejemplo he puesto cuaderno de campo. Y acá iría tu nombre, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más nos habla nuestro cuaderno? Nos dice que tiene que tener un título de experiencia, ¿no? En tu cuaderno. Por ejemplo, en la sesión vamos a encontrar esta carátula, porque acá viene la carátula, ¿cierto? Acá está el título de la experiencia. En este caso están considerando las plantas se marchitan. En la investigación que nosotros estamos haciendo ya tendría que ser otro, ¿no? De repente, ¿qué puede ser? Las plantas crecen con la luz o sin la luz, puede ser un posible título, o qué título tú le pondrías a la investigación de esta semana. También en la carátula tiene que ir la fecha en la que estás realizando esta indagación, la hora, y tiene que ir un dibujo que representa a la investigación que tú vas a hacer, tu nombre y el grado, en este caso sexto. Luego, en la siguiente hoja, tienes que hacer el planteamiento del problema en una sola hoja. Por ejemplo, caería de título, problema a investigar. ¿Qué problema hemos realizado nosotros? Ya tenemos nosotros nuestra pregunta de investigación de esta semana, que era ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Es decir, en una hoja tendrá que ir este título y tu pregunta de investigación, tu pregunta de indagación. Ahora, acá no vas a colocar todavía la hipótesis, sino que acá va a ir todo lo que tú puedes saber acerca de este problema a investigar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué te interesa investigarlo? Por ejemplo, si estamos hablando de qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta, tú podrías colocar abajo en guiones lo que tú sabes acerca de la luz con la planta. ¿Te acuerdas que había una información que hablaba de la fotosíntesis? Eso puedes poner, por ejemplo. Las plantas necesitan la luz para realizar fotosíntesis. Puede ser una. ¿Qué más podrías colocar? ¿Mm? Imagínate. De lo que tú sabes, aumentas más información. Luego, en la siguiente hoja, tienes que realizar recién el planteamiento de tu hipótesis. Entonces sería hipótesis. Acá escribes las hipótesis. Adicional a la escritura de las hipótesis, tú puedes agregar imágenes o dibujos o elementos que te van a ayudar a pensar en la hipótesis. Nosotros ya tenemos nuestras dos hipótesis que hemos visto el día de ayer, ¿no es cierto? Hipótesis 1 y el 2. Por ejemplo, yo le he agregado estos dibujitos que me hacen pensar en las hipótesis que he hecho. De la misma manera, tú colocarías tus hipótesis y una imagen que va a ayudarte a pensar en las hipótesis. En la siguiente hoja vas a elaborar tu plan de acción. Entonces, de título tendrá plan de acción, ¿no es cierto? Claro. Acá, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que vas a realizar? Puede ser leer información confiable sobre el cultivo de una planta, investigar sobre los elementos que requiere una planta, sembraré una plantita y observaré qué acciones tú vas a realizar. Observarás la plantita desarrollada y cómo va creciendo, ¿no es cierto? Pero en este caso, esto es un ejemplo. Si fuera acerca de nuestras hipótesis que hemos hecho
el día de ayer, nuestro plan de acción no sería este, ¿no? Ayer ya hemos realizado unos pasos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de nuestra experimentación? ¿Qué tenías que hacer? Buscar información confiable, ya, pero ¿qué más tenías que hacer? Ya tenías que colocar la plantita en un vaso, colocarlo, que era primero, en un ambiente donde le va a dar luz, colocar en un ambiente donde no haya luz, tenías que observar. Todas esas acciones van acá, ¿de acuerdo? Ahora, también puedes agregar párrafos, esquemas, dibujos, según lo que tú vayas registrando en la observación. Y siempre tiene que ir la fecha y la hora. En este caso, dentro de nuestro plan de acción, ¿te acuerdas que estaba a hacer nuestra ficha de observación? Claro, iría en nuestra siguiente hoja, acá, por ejemplo. Ficha de observación. Acá está nuestra ficha de observación. Acá colocarías tu ficha donde todos los días irías registrando lo que vas observando a las plantas. Ahora, en la siguiente hoja va a ir tu lista de materiales, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hemos utilizado plantitas, hemos utilizado vasos, jarritas, reglas. Aparte de dibujarlos, tienes que explicar cómo vas a utilizar. ¿Para qué te va a servir cada uno de ellos? Al costado escribes. Luego vamos a tener que vas a escribir algunas normas que establecerás en este periodo. Las normas. Por ejemplo, de título tendría la siguiente hoja, normas o mis normas o como quieras ponerle, ¿no? Pero tiene que estar referido. Acá tú tienes que escribir, por ejemplo, a qué hora observarás tu planta de manera rutinaria. Es decir, tener un horario, una hora fija de repente, para hacer tus anotaciones. ¿En qué más de repente? ¿Qué harás cuando toques tú la plantita que estás realizando la investigación? Te lavarás las manos, usarás guantes, la agarrarás con pinzas. ¿Qué normas tú vas a colocar, al realizar tus actividades, correcto? Ahora, estas normas van a ir en tu cuadernito, pero en forma de lista, ¿cierto? En guiones. Entonces, acá pones todas tus normas a utilizar al realizar tu experimento. Dentro de la siguiente hoja va a ir las conclusiones. De título, conclusiones, ¿no es cierto? Esto es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias para que día a día ejecutes tu plan de acción y cuando lo concluyas puedas preguntarte, ¿los datos que recogí apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final, que es la que va a ir en esta parte, ¿de acuerdo? Sobre tu experiencia de indagación. Ahora también puedes describir lo que crees que hiciste bien o en qué te equivocaste, ¿no? Como una autoevaluación, ¿verdad? Y cómo lo corregiste, como un plan de mejora, ¿no es cierto? Y de qué manera influyeron en el resultado tus aciertos o errores. Entonces, en esto va a, que diga de esta manera, va a estar conformado tu cuaderno de experimentación, tu bitácora, como quieras llamarlo, el título, no importa, ¿no es cierto? Ahora, luego de analizar ya la información de cómo está conformado un cuaderno de experiencias, entonces vamos a planificar, ¿no es cierto? Vas a responder estas preguntas. ¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencias? Vas a anotar que para tus anotaciones, ¿para qué más? ¿A quién está dirigido? ¿Será solo para ti? No, ¿cierto? Va a estar dirigido a todas las personas, al público en general. ¿De qué tratará tu cuaderno de experiencias? Pues, ¿de qué? ¿De tus experimentos? ¿Qué más le pondrías tú?
¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? ¿Tiene que ser un lenguaje sencillo o más formal? Si estamos hablando de una investigación, ya tu lenguaje tiene que ser un poco más formal, ¿no es cierto? Pero tiene que ser un lenguaje también entendible para que las personas que lo lean puedan comprenderlo. ¿Qué material necesitas para armarlo? Ya hemos dicho, ¿no? Pueden ser hojas de reuso, puede ser también un cuaderno que ya esté usado y lo arregles, ¿no es cierto? ¿Qué nombre le pondrás a tu cuaderno de experiencias? Ya también hemos visto, ¿no es cierto?, que puede tener diferentes nombres. Cuaderno de experiencias, cuaderno de campo, bitácora, ¿no es cierto? Ahora, luego de que hayas respondido tus preguntas, te vas a dar cuenta que escribir un cuaderno de experiencia es una experiencia de escritura completamente personal. ¿Por qué va a ser personal? Porque tú lo estás haciendo. Nadie te va a ayudar, tú lo haces solito, ¿no es cierto? Ahora, vamos a organizar nuestras ideas. Para eso, en tu cuaderno vas a realizar lo siguiente. Vas a elaborar un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, un mapa mental. Hay diferentes maneras, ¿no es cierto? Ahora, tienes que identificar qué información ya tienes registrada que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual, ¿correcto? Es decir, las partes, todo lo que hemos visto, ¿no?, que tiene que contener. Vas a completar después con qué plan de acciones, materiales, las normas, ¿cierto? Entonces, y puedes colocar después ideas o frases de manera de lista. ¿Ya? Entonces, haces tu organizador y una pequeña lista. Ahora recuerda que en los días anteriores ya has definido la pregunta problemática o de indagación, ¿no?, que es la que hemos colocado en el cuaderno de experiencias. La hipótesis también, las acciones también ya hemos identificado, ¿no es cierto? Ahora, en lo que te resta en tu cuaderno de experiencias, puedes ya ir registrando la información diaria que vas a realizar estos días con el experimento de la plantita en el vaso, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya tienes tu cuaderno de experiencias organizado, ya más o menos tienes una idea, ¿no es cierto? Para revisarlo entonces vas a utilizar esta lista de cotejos, ¿no es cierto? Donde están los criterios y de acuerdo a lo que tú vas a organizar ahora y vayas elaborando, vas marcando si cumpliste o no cumpliste, ¿correcto? Porque ya tienes que ir realizando tu cuaderno de experiencias. Con tu familia, ¿qué vas a realizar con ellos? Vas a reunirte con un integrante adulto de tu familia y les vas a mostrar tu planificación. Les vas a comentar las secciones que has hecho, las características que has encontrado y le preguntarás qué otros detalles agregarías a la planificación para poder mejorarla. Evalúas la pertinencia de sus recomendaciones para mejorar tu planificación. Al final reflexionas con las preguntas. ¿Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender? Y en tu cuaderno irá nuestro título, la meta, la planificación, que son las preguntas de tu página 3, la organización de las ideas, que es tu organizador visual, ¿no es cierto? Y también una pequeña lista. Luego vas a revisar tu cuaderno de experiencias con la lista de cotejos que está en la página 4. Y por último, la elaboración del cuaderno de experiencia. Ya lo tienes que hacer, ¿cierto?
pero obviamente todavía puedes ir mejorándolo poco a poco con los días, ¿ya? Y no te olvides, como siempre, lavarte las manitos con agua con jabón, mantener el distanciamiento social, el uso de mascarilla y de protector facial es importante, y la desinfección y la limpieza también. La prevención empieza por nosotros, quédate en casa y si no, a cuidarse cada vez que salimos de ella. Chao, cuídate.